El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos dar fe que esa historia se sigue contando. En este podcast compartiremos el testimonio de 50 mujeres sobre ese día imborrable. En Conversas creemos en las palabras y las ponemos al servicio de quien las necesite. Con ustedes, 50 voces de un golpe. Nuestra contribución a la memoria de nuestro país. Díaz, y para el 11 de septiembre tenía recién cumplido 15 años. Estaba en segundo medio en el Liceo de Niñas de Viña del Mar. Mi padre y mi madre, siendo de familias más bien de derecha, ambos. Mi padre era marino, llegó hasta capitán de navío, y mi madre había estudiado en Bellas Artes, la pintura, pero también su padre había sido militar. Y toda su familia era de derecha. Mis abuelos, ambos de los dos lados, eran de derecha. Y sin embargo, a mi padre lo trasladaron a Puerto Williams el año 68, en la isla Navarino. Mi padre fue el comandante de la base en ese tiempo, y mi madre, simplemente por ser la mujer del comandante de la base, tenía que ejercer dos roles. Uno, que era ser agente de la ANCHILE, y además cumplir el rol de servicio social, junto con un asistente social y una asistente social, para hacerse cargo de todos los problemas que habían a niveles familiares, de pensiones que no se pagaban, de hijos que se tenían de manera ilegítima. Y yo creo que en ese contexto ellos vivieron todo un proceso de toma de conciencia de lo que estaba sucediendo en el país, y cuando yo desperté, por decir, tomé conciencia política, mis padres eran de izquierda, o por lo menos tenían un pensamiento de izquierda. Eso fue lo que yo conocí desde diría yo, 8 o 9 años, ¿no? Y nosotros volvimos a Viña del Mar el año 70, a comienzos del año 70, donde estaba toda la euforia, obviamente, de la campaña electoral de la Unidad Popular. Mis padres ambos votaron por Allende. Y por supuesto yo recuerdo perfectamente que todo el mundo andaba en la calle y en los autos y ponían el 1, el 2 o el 3, ¿no? Mi madre había tenido una experiencia bastante compleja, porque mi hermano mayor estaba en la escuela naval en ese tiempo, y ella todos los fines de semana, los domingos, lo iba a dejar. Y en una ocasión que venía de vuelta, en ese tiempo se entraba por la avenida Perú, la avenida San Martín, ahora están todos hacia Valparaíso, quedó metida en una marcha de Patria y Libertad. Y le empezaron a decir que tocara la bocina, y ella se negó. Y le golpearon el auto, trataron de dárselo vuelta. Ella logró irse a la comisaría de Cuatro Norte y hizo la denuncia. Y además después escribió una carta al Mercurio, y además la leyó en todas las radios de Valparaíso y de la región. Lo cual fue un escándalo, porque imagínate que ella era la mujer de un comandante de la Marina. Los marinos, desde que yo recuerdo, yo nunca me entendí por qué Allende pensaba que las Fuerzas Armadas iban a ser institucionales. Porque yo me recuerdo de eso, nosotros vivíamos en Salinas, en la población naval arriba, y todo el tiempo los marinos estaban en contra de Allende desde el comienzo. Y le decían a mi mamá, le echaban talla, y tú, la comunista, la roja, no sé qué, cosas así. Y empezó un proceso muy complejo hacia mi madre. Amanecían las ruedas del auto desinflados, o rayados, así cosas. Y empezaron a ser bien pesados con ella. Cuando mi madre leyó esta carta, justo mi padre en ese momento era el comandante del petrolero Manuel Montt, y iba a buscar petróleo a Curazao. Y estaba en uno de esos viajes cuando sucedió este evento con mi madre, y cuando él venía volviendo, escucha en la radio la lectura que mi madre hace de esta carta. Y justo ese día, mis padres estaban invitados a un cóctel, no me acuerdo de qué lo que era. Mi mamá le preguntó a mi padre si iban, o mejor, para no generar rollo, y mi papá le dijo no,
yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú hiciste y vamos a ir y que sean creíbles. Y de ahí para adelante fue todo mala onda y a mi papá le empezaron a decir que él era un hombre dominado por su mujer y que tenía que regularse porque si no esta cuestión podía llegar a problemas mayores, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente a mi padre lo enviaron a Santiago el año 72. Pero en ese contexto nos mandaron a vivir a una casa particular que arrendaba la Marina en Vitacura. Y viviendo en Santiago, por razones del trabajo de mi padre, se empezaron a relacionar con el mundo diplomático, que los invitaban mucho. Y en ese contexto también conoció a Allende, conoció a La Tencha, conoció a Toá, conoció a La Moy, etc. Y de alguna manera a mi padre se le consideraba dentro, por decir, de los pocos marinos que habían constitucionalistas en ese contexto, ¿no? Y sin embargo, a fines del año 72, generalmente las calificaciones se hacen en septiembre para los marinos y las Fuerzas Armadas en general, a mi padre lo rajaron. O sea, todos los almirantes votaron en contra de él y ¡boom! Y lo llamaron a retiro a fines del 72. Lo cual después, con el correr del tiempo, fue lo mejor que pudo haber pasado, porque lo más probable es que si mi padre hubiera estado en la Marina, lo hubieran detenido, matado, qué sé yo. Eso significó que de Santiago volvimos nosotros a vivir a Viña y vivíamos, curiosamente, porque claro, igual mi padre seguía siendo amigo de sus amigos de la época de la escuela naval. En el comienzo arrendamos una casa en Miraflores, que era en ese tiempo de quien era el comandante de la escuela naval. Mi padre, después de salir de la Marina, fue práctico de canales, que son los marinos, ex marinos más bien, que toman los buques extranjeros para pasar los canales y que no tengan problemas porque no ubican en casi todos los puertos del mundo sucede eso, y en Chile especialmente por las complejidades que tienen los canales en el sur de Chile. Y cuando llegaron a Punta Arenas y se bajaron y todo el cuento, el otro, porque siempre viajan dos, son dos prácticos canales, el otro estaba muy molesto con todo lo que estaba sucediendo y esto que los controlaban a cada rato y que les revisaban todo y no sé qué, hasta que mi papá en un minuto le dijo, mira, ¿sabéis qué? Mejor mantente lo más tranquilo posible porque esta gente está muy acelerada, es muy joven y aquí no puede pasar cualquier cosa, porque ya estábamos en estado de sitio y todo el cuento. Y lo más curioso es que mi padre iba mucho a Buenos Aires en ese tiempo y siempre nos traía libros. Y en esa ocasión mi padre había comprado El Capital de Marx, los 3 tomos. Menos mal que los marinos que revisaron no se enteraron de nada y no dijeron nada y pasó todo hasta que él llegó a la casa. Mi padre debe haber llegado como a los 5 días después del golpe. Recuerdo perfectamente el día del golpe, la casa donde vivíamos, había como una salita de música y entonces yo puse la radio y de repente empiezo a escuchar a Allende, sus últimas palabras. Y le digo a mi mamá, y mi mamá me dice, sí, está pasando algo terrible, me dice. Parece que anoche una amiga la había llamado y le había dicho que los marinos habían comenzado todo este proceso y me dice, cuida a tu hermano porque yo voy a ir a buscar a los abuelos. Los abuelos eran los padres de mi padre. Nosotros íbamos a clase en la tarde, así que todavía no habíamos ido al colegio. Y mi madre me dijo, no, yo tengo que ir a buscar a los abuelos, no vaya a ser que les pase algo, qué sé yo. Así que tú te quedas, mejor escucha por fono esto y no para que tus hermanos no se asusten. Mis hermanos eran mucho más chicos, cachaban lo que estaba pasando, me decían, oye, qué raro, y esto qué pasa, que no sé qué. Y yo sentía además alrededor del barrio muchas marchas militares y gente que ponía la canción nacional fuerte y aplaudían, o sea, como una cosa como que fuera una fiesta, ¿no? Y mi madre, después ella me contaba que la iban parando en cada esquina, ¿no? Como mi padre tenía la tarjeta de la Marina, entonces ella la mostraba
y estaba muy complicada porque eran muy jóvenes los tipos que la paraban. Entonces ella dijo, chuta, estos cabros a cualquiera se le puede salir un balazo. Bueno, llegó a la casa de mi abuelo y mi abuelo se portaron pésimo con mi madre. Y le dijeron que no querían saber nada de ella, que todo esto estaba pasando por culpa de ella, que a mi papá lo habían echado a la Marina por culpa de ella, porque ella era una comunista. Mi mamá nunca fue comunista, siempre más bien era socialista, si es que en ese tiempo no militaba tampoco. No quisieron venirse con ella. Y mi madre ahí en esos días, me acuerdo yo también, que empezaron en las noches a llegar amigos de ella a despedirse. ¿Cachai? Llegaban ahora a súper tarde, después del toque que era una cuestión súper loca. Mi madre además formó parte desde un comienzo de lo que fue el Comité Pro Paz acá en la región, que después se transformó en la Vicaría de la Solidaridad. Entonces mi mamá está muy vinculada a todos los curas y toda esta gallá que además la tomaron presa también. O sea, nosotros teníamos dos grandes amigos curas, uno español y un chileno, y los dos estuvieron detenidos en Leu y en La Esmeralda. Uno era José Gutiérrez y el otro era Ignacio Pujada. Bueno, ahí mi madre algunas cosas hizo, qué sé yo, pero después estos salieron, porque bueno, Ignacio era español y lo sacó la embajada, no sé cómo fue el cuento, y el Pepo terminó saliendo porque sus hermanos eran todos de derecha y eran de una familia así como pudiente, por llamarlo de alguna manera, y entonces ellos hicieron que finalmente a estos los soltaran, ¿no? A pesar de que lo pasaron pésimo. Yo me acuerdo que mi hermana, que era chica, se electrocutó y se quedó pegada hace un buen rato, fue una cosa bien heavy, y cuando llegó el Pepo a vernos, le dijo, nosotros hemos tenido los mismos dolores, le dijo Lolita, porque a mí también me pusieron electricidad. Todo el proceso que empezamos a vivir fue súper fuerte porque de una cosa que tú vivías y así como una cuestión fantástica, un cambio que se estaba produciendo en el país y donde la vida no nos había cambiado, o sea, y sin embargo a partir de eso nos cambió totalmente. Yo estaba en las monjas inglesas y cuando volvimos para acá, yo le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué más? Yo no quiero estar más en un colegio particular ni de monja. Yo quiero estar en un liceo. Y por eso yo entré al liceo de niñas, porque mi hermano estaba en el Macay, mi hermana estaba en otras monjas, no sé qué sé yo. Y cuando yo volví después de, bueno, pasaron varios días, semanas que no tuvimos clases, y cuando volvimos, lo más impresionante era la cantidad de alumnas de mi curso que ya no estaban, y dentro de ella mi mejor amiga no estaba, y resultó que su padre, yo no sabía, era socialista, su hermana también, y los detuvieron a ambos, pero él era alemán y nunca se había nacionalizado. Entonces la embajada logró sacarlo a él y a toda la familia, pero yo me quedé sin mi amiga, o sea, fue una cuestión así que de un día para otro mi amiga se iba. Y bueno, y así pasó con 4 o 5 compañeras de curso que nunca más volvieron, y lo mismo pasó con las profesoras. Y mi madre era presidenta del curso, del centro de padres, y la sacaron. La sacaron y pusieron a otra señora, una mamá de otra amiga que yo no tenía idea que era ultramomia, que nunca se había manifestado hasta ese momento. Había una pareja de amigos de mi padre que tenían 4 hijos y se los llevaron a los dos, al papá y a la mamá. Y fue tan heavy que el suegro le dio un infarto y se murió. Y estos pobres niños, porque la mayor era menor que yo, quedaron solos. Él era arquitecto y resulta que él trabajaba en la Escuela de Ingeniería Naval en Salinas. Y lo tomaron detenido porque él tenía unos planos de la Escuela de Ingeniería y lo acusaron de que él quería bombardear ahí, hacer un atentado, cuando eran, nada que ver, eran puras cuestiones que él tenía del trabajo que había hecho o que estaba haciendo. Y a ella también la detuvieron por lo mismo, pero se lo llevaron para lados distintos, ¿no? Y por supuesto que los tuvieron no sé cuánto tiempo y después se fueron de Chile.
nivel de la familia nuestra, toda la familia de mi madre y toda la familia de mi padre en contra de mi madre y de mi padre, en el sentido de haber optado y haber tenido una posición, digamos, contraria al golpe. Todos ellos estaban felices. Y era terrible porque tú ibas a cualquier reunión familiar y todos terminábamos agarrados al moño. Yo tenía una cosa muy vehemente en ese tiempo y como que me sentía así como que todo era tan injusto, de todo, porque como yo había visto a mis padres en todo este proceso que habían tenido y cómo había sido tan potente, y entonces fue todo así como que todo se empezó a deshacer. Mi abuelo, menos mal, que el papá de mi madre se había muerto antes del golpe, pero las hermanas de ella, todas habían sido o casadas con milicos, o mis tíos habían sido en algún minuto. Entonces había una tensión súper fuerte y nadie entendía nada que mi mamá fuera una persona de izquierda, que hubiera estado a favor de la unidad popular. Y además fue todo lo que empezó a pasar en el entorno de los marinos, porque a mi mamá le empezaron a amenazar. O sea, mi mamá iba a algún lugar así, se encontraba y, por ejemplo, Merino le decía: oye, Martita, tú tienes que decir que no eres comunista. Mi mamá lo miraba y decía: yo nunca he sido comunista. Le decía: no, pero bueno, pero que tú andas metida en todas estas cosas, así que ten cuidado, porque te puede pasar algo. Y era todo una cosa así de permanente amenaza. Mi hermano mayor tiene 5 años más que yo, y cuando nosotros nos fuimos a Puerto William, él entró a la escuela naval. Y entonces vivió también un proceso, a diferencia mío, que no tuvo nada que ver con mis padres, sino que estuvo con otra gente, y entonces mi hermano también fue un tipo súper derechista, incluso tenía amigos de Patria y Libertad y todo eso. Y entonces yo, con quien había tenido una estupenda relación, como que me empecé a distanciar, y llegó un minuto en que prácticamente ya no hablábamos. Y mi papá me decía: pero bueno, ¿hasta cuándo? Que no sé qué, que la cuestión y todo. Bueno. Y eso fue súper fuerte para mí, porque como que también sentí como que había un quiebre en la relación con mi hermano. Después, muchos años después, conversamos. Menos mal que mi hermano, yo creo que también tuvo mucho que ver con la educación que recibimos de nuestros padres, pero mi hermano me dijo: yo, Berni, nunca estuvo metido. Más mi hermano después se dedicó a la ingeniería, entonces se fue a estudiar fuera, y de hecho, estando fuera, él se fue a estudiar al MIT, y un día nos llega un video que nos manda él, y era un video increíble, así como tipo teleanálisis de todas las cuestiones y las protestas, pero como que se dio cuenta de cómo de alguna manera eran las cosas mirando desde fuera y por las noticias que llegaban. Y él estaba en Estados Unidos, pero ya estábamos hablando de los años cuando ya estaba Carter y qué sé yo, y entonces la cosa cambió un poco. Pero esa tensión se mantuvo todo el tiempo, y como que hicimos un pacto de silencio entre nosotros, ¿cachai? De no hablar de las cuestiones. Y mi madre hizo lo mismo con sus hermanas. Yo soy de la generación de los 80 y formé parte de agrupaciones, y organicé, y teníamos un diario, y teníamos una agrupación que se llamaba el Grupo Paraguas. Trabajamos mucho más la cosa política, pero más en la onda cultural. Y yo conocí en la universidad a que hoy es mi marido, que era socialista, y en ese contexto fue que armamos esta agrupación, y después armamos el movimiento estudiantil por el socialismo, y el Grupo Paraguas se llamaba así porque hicimos una protesta con paraguas, y entonces abramos los paraguas porque yo en la sanción, y después quedamos con eso y nos hicimos el grupo, y después armamos el otro. Entonces de ahí como que todo el proceso digamos, de la unidad popular también se tradujo en una participación política hasta el día de hoy. Hoy día yo soy presidente del Comunal de Viña, del PESA, y seguí metida en la política, y hoy día yo trabajo con la senadora Isabel Allende, además, y yo llevo desde el año 2003 que trabajo con ella, 20 años. En todo ese contexto siempre me sentí muy privilegiada, a pesar de todo, en el sentido de que yo sabía que era muy difícil que a mí me pasara algo, o a mi familia. A pesar de que sentíamos ese miedo,
yo sentía que había una cierta, por decir, aureola a raíz de que mi madre había, o sea, como que sentí igual que los familiares de ella la iban a defender. Igual me daba miedo y todo, y me costó mucho, por ejemplo, superar ese miedo a los pacos, pero eso tiene mucho más que ver con el proceso que yo viví después en la universidad. Pero era esa sensación del miedo y de que algo ya nunca más iba a ser como había sido, ¿no? Y como que de repente de una ¡pum! 50 voces de un golpe es una idea original de Conversas, Oficina de Comunicaciones. Diseño sonoro, Francisca Alvier. Diseño gráfico, Constanza Fernández. Voz, Carolina Villanueva. Producción de entrevistas, equipo de periodistas de Conversas. Nuestros agradecimientos a todas las mujeres que generosamente quisieron ser parte de este trabajo, que busca hacer una contribución a la memoria de Chile a 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.